Observa un chico yendo al instituto, su nombre es Yu-Ilan. Pero este se percata que no hay nadie, todo está totalmente vacío a donde quiera que vaya. Él regresa a casa, espera el autobús por mucho tiempo pero ninguno pasa. Él llega a su casa. Le grita a su mamá que ya llegó, pero no hay respuesta, la casa está totalmente en silencio. Él mira el reloj de la pared, y mira que tiene la misma hora que cuando salió. Él revisa su teléfono, pero es lo mismo, la hora no ha avanzado, y el sol sigue en su mismo punto. Él comenta que es como si el tiempo se hubiera detenido. Una voz detrás de él le confirma que es cierto, el tiempo solo se detuvo para él. La chica se presenta con el nombre de Lita, y es un ángel que viene en el nombre de Dios a ayudarlo, ya que se quedó solo. Ha sido dejado atrás por los demás. Yu-Ilan al escuchar esto tiene recuerdos de cómo siempre ha estado solo, que es como si las personas no lo percibieran. Este cae al suelo postrado, y dice de forma pesimista, que lo dejaron atrás de nuevo. Lita explica que los humanos fueron transportados a otra dimensión por Dios, ya que la Tierra tiene suficientes puntos de experiencia para subir de nivel, y eso significa que una vez que esto ocurra, el maná será liberado y se desatará el cataclismo. Y una vez que eso ocurra, los humanos obtendrán un estado, donde subirán de nivel y obtendrán habilidades, clases, armas. Como un videojuego. Esto necesario, ya que cuando se desate el cataclismo, empezará la aparición de monstruos que no podrán ser derrotados por las armas humanas, y será necesario el uso de mana para su erradicación. Y es por eso que Dios transporta a los humanos a otra dimensión para que entrenen el uso de maná de forma segura, ya que solo son avatares y sus cuerpos reales están en un lugar seguro. Y eso determinará qué tan capaces serán de defenderse. Lita continúa, que debido a una habilidad de ocultamiento, ni siquiera Dios fue capaz de encontrarlo. Y es por eso que Dios la envió para ayudarle a entrenar tu cuerpo, ya que el maná aún no está activo. Y tendrá solo 10 años hasta que el tiempo se reinicie para fortalecer su cuerpo. Así 5 años desde que los humanos fueron transportados a otra dimensión. Yu-Ilan día tras día entrenó su físico sin falta, hasta desarrollar grandes músculos. Lita lo visitaba cada semana, donde le hacía compañía y hablaban. Además que también le cocinaba. Una vez construido su cuerpo físico a base de ejercicio. Yu-Ilan ahora quiere aprender artes marciales y el uso de armas. Lita le pregunta que quién le enseñara si está solo. Yu-Ilan le responde que verá vídeos en internet, ya que este aún funciona. Lita observa a Yu-Ilan entrenar, donde ella se acerca y le dice que la use como compañera de entrenamiento. Yu-Ilan al escuchar esto, lanza un golpe a Litan, el cual nunca llegó. Ya que Lita le dio un golpe que lo mandó a volar y lo dejó con el rostro hinchado. Donde estos continuaron su entrenamiento. Y así llegaron los 10 años donde la humanidad volvería. Había llegado el día prometido, Yu-Ilan se arreglaba para la ocasión. Donde estos dos hablaban y se dan un apretón de manos, mientras Yu-Ilan pregunta que si se volverán a ver. Y Lita le responde que depende de lo que haga. Estos se encontraban en una cancha de fútbol, con Lita en el cielo. Yu-Ilan solo esperaba que todo se reiniciara, pero eso no pasó. Desconcertado pide una explicación. Litan le responde que hubo un error y que tardarán más tiempo en llegar. El tiempo pasó y con eso los años, pero nadie regresó. Así pasaron 50 años, con Yu-Ilan entrando en las montañas sus artes marciales, donde de forma pesimista pregunta a Lita que cuánto tiempo más tiene que esperar. Ya que no recuerda el rostro de su madre, que está aburrido de las artes marciales, yéndose lentamente. Litan lo seguida por detrás preocupada. Yu-Ilan al notar esto, le dice que no se preocupe, que no dejará de entrenar, que lo seguirá haciendo mientras lee libros. Y así terminando de leer todos los libros de una biblioteca. Preguntándose qué más hacer. Así comenzando su viaje por todo el mundo, donde aprendió varios idiomas, y terminó de leer todos los libros del mundo. Al terminar pensaba qué más podía hacer antes de que llegue el cataclismo. Mientras era observado por Litan, donde ésta rogaba a Dios que hiciera que los humanos llegaran pronto, antes de que Yu-Ilan llegara a su límite y se quitara la vida. Pasaron 274 años desde que Yu-Ilan se quedó atrás, donde comenzó con la cacería, hasta dominarla al máximo. Después siguió con la herrería, donde pasaron 31 años para que hiciera su primera espada, que Lita conservó como recuerdo. Así pasó su tiempo haciendo todo tipo de armas.
hasta que pasaron 100 años más, donde consiguió crear la lanza perfecta, según su criterio. Yu Ilan se encontraba practicando sus artes marciales, siendo observado por Lita, que en su mente decía que ya pasaron 1000 años y la humanidad aún no regresa, que él pronto se aburrirá ya que ha experimentado con todo lo que tiene a su alcance. Donde en su mente llega el pensamiento que él no ha experimentado una relación con el sexo opuesto. Lita, muy avergonzada, dice que tendrá que hacerlo, ya que está para ayudarlo. Yu Ilan le pregunta que si todo está bien. Lita se acerca para decirle que no pasa nada, dejando sus rostros a pocos centímetros, dejándola con las mejillas rojas. Yu Ilan le comenta que su espada está brillando, para que éste salga disparada al cielo, siendo perseguida por Lita, ya que era muy preciada para ella. Ambos se dan cuenta que el tiempo se está reiniciando, y todo está volviendo a como era antes de la parada de tiempo. Ambos se miraron desde la distancia, ya que no pudieron despedirse adecuadamente, esperando reencontrarse en un futuro. Todos regresaron al lugar donde se encontraban antes de ser transportados. Todos hablaban sobre cómo pasaron 10 años, y al igual de la ventana de estado que cada quien tiene. Yu Ilan se da cuenta que nadie lo nota, mirando su ventana de estado, observando que la habilidad de sigilo está al nivel máximo, actuando como una pasiva, y sin poder ser apagada. Este llega a su casa, siendo recibido por su mamá, que de inmediato lo abraza. Ya en la cena, se encontraba su papá, frente a él leyendo el periódico, con su madre cocinando. Yu Ilan piensa que todo volvió a la normalidad. Pero se da cuenta que no es así, ya que sus padres hablan de la otra dimensión, como si de un videojuego se tratase. Su madre comenta que ha escuchado que una persona que usa maná puede ganar mucho dinero, ya que es difícil controlarlo. Yu Ilan comenta que él no tiene maná, con su madre respondiendo que éste no deje de estudiar. Ya en su habitación observa que la lanza que creó no ha desatado, tomándola y balanceándola. Toma asiento, y en su computadora busca información sobre los niveles, donde encuentra lo siguiente. Una persona normal puede luchar contra monstruos de nivel 5. En el nivel 10 uno puede elegir una clase. En el nivel 50 son considerados fuertes, y eligen su segunda clase. En el nivel 100 uno considera una potencia para un país, donde consigues tu tercera clase. Y para subir a cuarta clase, no hay información sólida. Solo rumores, que es necesario derrotar a un dragón o Bahamut. Satisfecho con la información, mira el cielo y dice que extraña a Lita. Alguien le responde que ella estaría muy feliz de oír eso. Yu Ilan gira la cabeza hacia la voz, encontrándose a una chica muy pequeña, que dice que ser un ángel, llamada Erde, que fue enviada por Dios, al ser convencida por Lita, ya que ella estaba aquí, para enseñarle a usar el maná. Yu Ilan le pregunta que por qué no manda a Lita, lo cual Erde le responde que Dios no aprueba el acercamiento de un ángel y un humano. Erde observa su ventana de estado, y recuerda cómo Lita los engañó, diciéndoles que Yu Ilan era débil, y que necesitaba aprender a usar el maná para poder defenderse. Lo cual no es así, ya que con su nivel de fuerza puedo matar monstruos de bajo rango con sus puños. Erde le dice que ella solo lo apoyara para que pueda usar el maná de forma más fácil. Yu Ilan pregunta que cómo hará eso. Ella se sienta en su cabeza, y le responde que con solo estar cerca de ella activa el maná dentro de él, que alrededor de un año debería de ser suficiente según sus cálculos. Yu Ilan en su mente piensa que no tendrá privacidad. Erde, leyendo sus pensamientos, dice que no le importa nada de lo que haga, ya que él es un ser inferior. Yu Ilan se encontraba caminando rumbo a su escuela, con Erde sentado en su cabeza, y se preparaban para posibles ataques de monstruos. Ya en su instituto, notó que nuevamente era invisible para los demás. Donde él aprovechó esto y recabó información de la otra dimensión, escuchando una plática acerca de una chica llamada Emperatriz, que fue alguien muy fuerte en la otra dimensión. Yu Ilan le pregunta a Erde que era una mazmorra. Ella le responde que es una trampa de Dios, donde él atraía a los monstruos, y los dejaba encerrados. La mazmorra, un espacio seguro donde los humanos pueden cazar monstruos, pero que no debe confiarse, ya que existen monstruos inteligentes que crean las mazmorras o son muy difíciles de cazar en estas. El profesor llega, pasa lista y explica los cambios que tendrá el mundo, siendo que la ONU envió el comunicado para la regularización del uso de mana y los niveles.
con Erde explicando que los monstruos serán débiles al comienzo para que los humanos puedan nivelar, pero que se irán haciendo cada vez más fuertes conforme pase el tiempo. Todos al escuchar mucho ruido miran por la ventana, viendo la aparición de monstruos insectos gigantes. Todos preguntándose asustados qué hacer. Si salir para subir de nivel o huir. Todos al ver a alguien tonto salir y enfrentar los monstruos, para solo morir de forma rápida. Estos huyen de inmediato. Yuilan rápidamente crea estacas de madera, para salir a enfrentar a los monstruos con una máscara para no revelar su identidad. Él salta y aterriza sobre un monstruo matándolo en el instante, siendo rodeado rápidamente por más de ellos. A los que él fácilmente destroza y acaba con ellos con facilidad. Mostrando su ventana de estado con la experiencia que ha ganado. Y marcando que ha subido de nivel. Mira al cielo para ver a más monstruos voladores. Él da un salto y destroza a uno atravesándolo con su estaca. Un monstruo lo ataca y lo derriba, pero este no puede atravesar su piel. Yuilan lo mata sin dificultad. Mientras Erde observa todo esto, para decir que el cuerpo de Yuilan ha sobrepasado el límite humano. Los monstruos continúan llegando, siendo asesinados por Yuilan sin ningún problema. Hasta que un rayo atraviesa a uno de ellos. El cual fue lanzado por una chica que ocultaba su rostro con una máscara. Siendo esta la que terminó con los monstruos restantes con sus rayos. El ejército llega, pero se asombran al ver a todos los monstruos muertos, ya que su número era de cientos. La chica se acerca a Yuilan, pidiéndole si lo ayudaría en la matanza. Yuilan acepta. Y así es como fue su primer encuentro con Emperador.